Jesús llama a Pedro y Andrés y estos dejan las redes y la barca. Jesús llama a Santiago y Juan y estos dejan a los trabajadores y a su padre y se van tras Jesús. ¿Tú qué estás dispuesto a dejar para escuchar su llamado y seguirlo? Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. Yo quisiera contarles de otros compañeros que también llegaron a descubrir la vocación del sacerdocio. Uno de ellos me pareció muy curiosa su historia porque le preguntaba yo, bueno, ¿y cómo te hiciste sacerdote? ¿Cómo sentiste que el Señor te llamaba para esta misión? Y me dijo, por equivocación, porque simplemente un amigo quería ser sacerdote, quería entrar al seminario, pero no sabía cómo llegar. Entonces yo me ofrecí que yo lo llevaba al seminario para mostrarle cómo era y dónde era. Y cuando llegué allá me invitaron también a que yo entrara a la conferencia. Lo extraño fue que mi amigo nunca entró al seminario y yo ya llevo más de 15 años de sacerdote. Es las cosas extrañas. Nosotros no sabemos los caminos que Dios tiene. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de dos pares de hermanos que fueron los primeros en sentir el llamamiento del Señor y fue precisamente al lado del mar. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Comienza entonces la misión de Jesús. Cuando Juan Bautista es entregado a la cárcel. Ese verbo entregado va a ser el verbo que va a estar marcado en la historia de Jesús. Va a ser entregado por Judas, va a ser entregado a la pasión y muerte, va a ser entregado a la obra redentora. O sea, Juan Bautista en su entrega también hace un anuncio de lo que va a ser la visión de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena nueva. El centro del Evangelio de Jesús son 4 afirmaciones, 2 en modo indicativo y 2 en modo imperativo. Las del modo indicativo muestran las acciones que Dios ya ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. O sea, lo que le tocaba a Dios, lo que le correspondía a Dios, ya lo ha hecho. ¿Y qué nos toca a nosotros? Son 2 órdenes que están en imperativo. Conviértanse y crean en la buena nueva, crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. En griego hay 2 palabras para tiempo. La palabra cronos, de ahí viene el cronómetro, o sea, el tiempo que va pasando. Por ejemplo, cuando un barquito, cuando un botecito va viniendo, es simplemente se está acercando en el tiempo, pero cuando es el barco definitivo de mi vida, de mi existencia, sería el ya kairos, o sea, lo que sería una tragedia si no estoy a tiempo. En este caso, el tiempo de Dios es el kairos. Cristo dice que ya, la oportunidad que Dios nos da ya llegó, no hay otra, es la oportunidad que el Señor nos brinda. Y luego dice, el reino de Dios está cerca. Más que reino es como la palabra reinado, basileia, o sea, la posibilidad de que Dios sea el que domine, el que reine, el que habite, el que esté con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Convertirnos y creer en el Evangelio. ¿Y qué es convertirnos? No es simplemente arrepentirme, sentir como sentimiento de culpa, es mucho más. Convertirnos es cambiar de mente, cambiar de corazón, cambiar de visión, encontrar una nueva vida, una nueva oportunidad de entender lo que significa vivir, existir. La conversión es una nueva manera de ver y una nueva manera de vivir. Conviertan y creer en el Evangelio, creer en la buena noticia de Dios, o sea, creerle a Jesús. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Es interesante que vio. Todos nosotros cuando seguimos al Señor es porque Él nos ha visto primero. No somos nosotros los que escogimos a Cristo, Él fue el que nos escogió. Él fue el que nos vio.
Él fue el que nos miró y Él fue el que nos llamó. Por eso entonces es muy bonito cuando el Evangelio dice que vio a estos dos hermanos y les dice, vengan, que los voy a hacer pescadores de hombres. O sea, les va a cambiar el mar por la tierra. Les va a cambiar las redes de pesca por las redes de la palabra. Les va a cambiar los peces por seres humanos. Es un cambio interesante. Es el cumplimiento de lo que él antes ya había dicho. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Y en una situación distinta porque estaban sentados en la barca remendando las redes. No estaban propiamente pescando, sino remendando las redes. Pero estaban además con su padre Zebedeo y con los servidores, con los trabajadores de él. Se nota que hay una especie de un ambiente superior, a diferencia de Pedro y Andrés que están solos. Aquí es como una familia toda. Y el Señor entonces les pide también que lo dejen, que dejen esas redes, que dejen ese oficio que están haciendo, que dejen a su padre para seguirlo a él. Y dice que también ellos de inmediato escuchan esta llamada y siguen a Jesús. Pedro, Andrés, Santiago y Juan escucharon al Señor, lo entendieron y dejaron mar, dejaron redes, dejaron de remendar cosas, inclusive dejaron familia por seguir al Señor que les decía, ven que lo quiero hacer pescadores de hombres. ¿Tú qué estás dispuesto a dejar? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por seguir a Jesús que te necesita, que te quiere con una nueva experiencia de vida? Pon me gusta y comparte con otros para que también les llegue este llamado a otros y a otros, para que cada vez más Jesús sea Rey de redes.